tecnología de simulación aplicada a la industria, y para el día de hoy tenemos la temática de diseño generativo aplicado a estructuras de autobuses optimizadas. De igual manera, para que estén al tanto de todos nuestros eventos, todos nuestros webinars, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. De igual forma, quienes no, como dije, no le conocen a Jorge Cepeda, él es ingeniero mecánico, máster en ingeniería automotriz con enfoque especializado en ingeniería de simulación y diseño robusto, obtenido en el Tecnológico de Monterrey, magíster también en administración de empresas, es cofundador y gerente general de COINAV del Ecuador, primer y único laboratorio acreditado de ensayos estructurales de autobuses en el Ecuador, donde aplica la tecnología avanzada de ingeniería de simulación en la ejecución de ensayos estructurales de volcadura e impacto en autobuses, con el objetivo de verificar los diseños de autobuses que circulan en el Ecuador y Latinoamérica. Previo a dar el paso a Jorge para dar inicio al webinar, quiero darles unas ciertas pautas para tener un buen desarrollo del mismo. Por favor, solicito que todos los asistentes desactiven sus micrófonos y cámaras para evitar cualquier interrupción durante la ponencia. También las preguntas las pueden realizar mediante el chat durante toda la presentación o al final de la presentación, y yo me encargaré de leerlas a Jorge. Así que, Jorge, te doy la palabra, podemos empezar con el webinar. Sonido reactivado. Muchísimas gracias, Fernando, qué gusto. Realmente para mí es un honor estar de nuevo compartiendo con ustedes, chicos del grupo ASME. La verdad, para mí, como les conté la vez pasada y quienes no estuvieron en el webinar, pues la verdad es que yo estuve en su lugar y pues siempre fue importante conocer para mí lo último en tecnología que se estaba desarrollando en el mundo. Entonces, que esta sea la oportunidad para que ustedes pues vayan conociendo más acerca de las nuevas tecnologías y vayan definiendo su carrera profesional, su orientación profesional hacia dónde quieren ir, ¿sí? Entonces, bienvenidos. Vamos a hacer como la vez pasada una ronda de preguntas al final. Creo que tenemos igual 60 minutos, ¿no es cierto, Fernando? Sí, no hay problema con el tiempo, no hay límite, tranquilo. De acuerdo, excelente. Entonces, vamos a iniciar compartiendo unas pocas ideas acerca de lo que es diseño generativo y plantándonos pues realmente en la posición dentro del diseño mecánico, dentro del diseño como tal. ¿Qué estaría o qué llamaríamos como diseño generativo, ¿no? Un concepto nuevo, un concepto que realmente todavía no es que hayamos llegado a desarrollarlo en el 100%, pero la idea es que ustedes tengan claro cómo es que este diseño generativo les puede ayudar. Realmente al inicio puede ser un poco complicado y me ha pasado porque mis maestrantes, mis alumnos de maestría, al inicio les costó un poquito entender lo que queríamos transmitir, pero la idea de estos webinars es precisamente ese, clarificar conceptos tanto que hemos visto en clases como que hemos visto en el día a día, como el que vamos a seguir viendo, porque estos términos pues realmente son los que vamos a manejar, ¿sí? Perfecto, listo. Empecemos entonces. Vamos a hablar del proceso de diseño de producto, del proceso de diseño de producto, ¿sí? ¿Cómo sería un proceso de diseño normal? Definición. ¿Definición de qué? Hablamos de la definición del problema, de mi necesidad. Realmente nosotros como diseñadores mecánicos, realmente nosotros lo que somos es solucionadores de problemas, ¿sí? Nosotros solucionamos problemas. Nosotros lo que hacemos es tomar un problema, tomar lo que no funciona, lo que no está bien configurado, lo que no está funcionando bien, y ponerle precisamente el ingenio nuestro para solucionarlo. Entonces, precisamente ahí es donde empieza el proceso de diseño, en la definición de unas características que deba tener nuestro diseño. Pero ojo, muy importante aquí y muy interesante el tema. Y es buenísimo tocarlo a colación desde un inicio de la presentación. Nosotros somos diseñadores mecánicos, o estoy hablando a futuros diseñadores mecánicos dependiendo de la orientación que ustedes quieran dar a sus carreras. Pero nosotros como diseñadores mecánicos tenemos que solucionar un problema y estamos solucionando un problema para alguien más, tal vez para nosotros mismos también. Pero el tema ahí es
definir correctamente qué es lo que necesita, para quién yo estoy solucionando el problema. Eso es básico y la principal y primordial fuente de salida de nuestro proceso de diseño, ¿no? Yo estoy creando algo, innovando algo, vamos a hablar un poco de innovación también, innovando algo, pero la idea es cómo es que yo hago para satisfacer las necesidades de quien me pidió la solución. No es que yo creo, no es que yo, mejor dicho, tengo que diseñar algo que a mí me parezca bien, ¿no es cierto? No es así, no es así. Yo, si es que diseño solamente para mí, entonces será una solución netamente hecha para mí, ¿sí? ¿Y dónde queda la solución que estoy dando para el resto de personas, para un problema en general, ¿no? Entonces, muy pendientes de esto, muy pilas con esto, ¿no? No es cuestión de que, uy, bueno, a mí me pareció esa solución y no me importó lo que digan los clientes o lo que diga para quién va a ser esta solución. No. Al contrario, aquí lo interesante es satisfacer a quien está necesitando esta solución. Y la forma de satisfacer es, pues, sabiendo, recabando, teniendo un conocimiento claro de qué es lo que se necesita, ¿ok? Listo, en el proceso de diseño normal creamos un modelo, ¿sí? Ahora ya, digamos que utilizando CAD, creamos un modelo CAD, ¿sí? Y luego pasamos a dibujar en detalle. Fíjense ustedes, de la creación del modelo pasamos a dibujar en detalle y luego hacemos prototipos y ensayamos a ver si es que nuestro diseño funciona, sea cual sea el diseño, ¿no? Si aquí hablamos de diseño mecánico, o diseño para ingeniería industrial, o diseño para ingeniería mecatrónica, para ingeniería eléctrica, electrónica, civil. Entonces, para ingeniería electromecánica, ¿sí? Pero fíjense ustedes, y aquí les quiero hacer notar en esta idea que les estoy transmitiendo, cómo es posible que yo espere hasta el momento en que ya tenga dibujado todo el detalle, es decir, que ya hice todo el trabajo de diseño, yo ya pasé horas verificando mi diseño desde el punto de vista de detalle, y apenas después de eso yo diga, ok, voy a hacer unos prototipos y voy a ensayar. ¿Qué les parece eso? Pues realmente ahí estoy yo perdiendo tiempo. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando y gastando todo mi tiempo e invirtiendo todo mi tiempo en realizar primero un dibujo que sea bien detallado y después de eso probar. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Sí? Si no funciona, de todo ese tiempo invertido que yo pasé acá, deberé volver a una creación del modelo, ¿sí? No podré volver a dibujar el detalle. ¿Por qué? Porque definitivamente algo falló y no van a ser los detalles los que fallaron, van a ser algo de fondo lo que falló. Entonces yo deberé volver a mi creación del modelo. Entonces ahí estoy perdiendo mucho tiempo, ¿sí? Este era un proceso de diseño normal, digamos, hasta hace algunos años, 10 años, ¿sí? Probablemente. Entonces, la idea aquí era que, bueno, que yo ya tengo mi dibujo CAD lindo, ya no tengo que dibujar a mano. Perfecto. Pero después de dibujar todo mi CAD detallado, muy detallado, con muchísimas horas de trabajo, lo pruebo y no funciona. ¿Qué pasa? Vuelvo a crear mi modelo, ¿sí? Entonces, algo no está funcionando bien en este proceso de diseño, ¿no? Algo creo yo que hay que ajustar, ¿sí? Es el que vemos aquí, es el que estoy mostrando en pantalla, ¿sí? Estamos viendo también a personas en Facebook, en nuestra página. Como siempre, les ofrezco este webinar junto con los chicos de ASME, lo tenemos grabado acá y pues lo vamos a subir luego, ¿sí? Entonces, el proceso normal sería primero hacer el CAD muy detallado y después de eso hacer unas pruebas. Pero ¿qué pasa si en estas pruebas no paso? Si en estas pruebas no es mi diseño, no cumple mi diseño con mis expectativas, con las definiciones de mi cliente, ¿no? Si es que no paso, tengo que volver a mi CAD. Y si es que vuelvo a mi CAD, significa más horas de trabajo, ¿no? Perfecto. E inclusive, voy a regresar a la diapositiva anterior, ¿sí? ¿Y qué tal que después del prototipo, imaginémonos que es un prototipo para hacer una prueba de impacto? Es un vehículo. Imaginémonos entonces que el vehículo ya lo construimos y lo chocamos y no pasa la prueba. Todo el vehículo ya lo construimos. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Yo ya gasté tiempo construyendo mi vehículo y que no pase la prueba, pues significa que algo hay aquí que corregir. Algo no anda bien en ese proceso de diseño. ¿Ok? Perfecto. Entonces yo les propongo un proceso de diseño nuevo en el que llamémoslo muy coloquialmente en nuestra conversación que estamos teniendo ahora, un proceso de diseño generativo, ¿sí? Un proceso de diseño en el que estamos teniendo una concepción a través de optimización, ¿sí?
¿Qué quiero decir con este proceso de diseño generativo? Que precisamente el diseño que parte de una idea, de un concepto del diseñador, parta también, o sea, ayudado la idea y el concepto del diseñador por tecnología. ¿Sí? Entonces, ahí la idea es, ok, ahora la tecnología se ha desarrollado tanto, la tecnología está tan presente dentro de nuestro mundo, ¿por qué no la utilizamos? ¿No? ¿Por qué no estamos pendientes de trabajar con ese apoyo, no solamente por nuestra experiencia? Conversaba igualmente en un curso de maestría que estoy dando ahora y les decía a mis maestrantes, oigan, bueno, ustedes pueden tener toda la experiencia del mundo, que la experiencia es absolutamente necesaria, invaluable, ¿sí? Pero a veces la experiencia va a tender a tapar a la inteligencia. Y la experiencia y la inteligencia tienen que ir juntas. Y la inteligencia significa realmente yo estar seguro de que si mi diseño va a funcionar o no, ¿sí? Entonces, acá, de nuevo les muestro el proceso de diseño normal, tradicional, ¿no? De pruebas, si es que no funciona, regreso a mi diseño. Pero lo que yo les propongo es generar un diseño óptimo desde el inicio. Eso significa diseño generativo. Generar un diseño óptimo. ¿Y qué quiero decir con óptimo? Pues que sea liviano, que sea resistente, pero que no sea el capricho del diseñador, ¿no? Que no sea simplemente, uy, yo porque sé muchísimo de automóviles, voy a poner el diseño que se me ocurra, ¿sí? Y en ese proceso de diseño, pues puede ser que yo como humano, tenga un error, ¿sí? Puede ser que yo como humano tenga un error, ¿sí? Entonces, la idea es precisamente no cometer errores. Por aquí me dicen que no estoy compartiendo la presentación. Confírmeme por favor, Fernando o alguien, si es que se está viendo, y por qué Diego no nos puede ver. ¿Sí? ¿Estamos viendo la presentación, por favor? Sí se ve lo que estás compartiendo. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Sí, yo aquí lo tengo como compartido, ¿sí? Por ahí, Diego Tapia, algo está pasando con tu usuario de webinar, por favor, tal vez habría que reiniciarlo. Igual esta conferencia está siendo grabada, entonces sin ningún problema, ¿ok? Perfecto. Entonces, este proceso que yo les estoy proponiendo ahora, de realizar un diseño generativo, ¿sí? Un diseño generativo, es decir, generar un diseño que sea óptimo desde la idea, desde el concepto, es precisamente la idea con la que yo quiero que ustedes se vayan en esta presentación, en este webinar, ¿ok? A veces nosotros como diseñadores jóvenes, me pasó mucho en los tiempos de universidad, en los que yo estaba como ustedes, teníamos un proyecto de X, Y o Z dispositivo o diseño y no sabía por dónde empezar, no sabía cómo hacerlo. Por ahí tirar un par de líneas en un papel, luego tirar un par de sólidos en un CAD y ya sale el diseño. Ok, puede ser que sí, que yo tenga por ahí mi solución, pero realmente es la solución óptima. Ok, para un proyecto universitario está bien, yo estoy aprendiendo y aprendo a través de mis errores y aprendo haciéndolo y aprendo esforzándome y aprendo poniendo mi criterio a prueba. Puede ser que yo falle, perfecto, totalmente de acuerdo, pero ya después, en la vida profesional, si ustedes están diseñando cualquier dispositivo que contenga vidas humanas, por ejemplo, ¿sí? Ahí sería mejor, pues no arriesgar, ¿no es cierto? Pues no solamente no arriesgar, sino tener los criterios claros para que yo asegurarme primero a mí mismo, que mi diseño sea óptimo, que mi diseño sea seguro, que mi diseño sea funcional y que mi diseño resista, ¿sí? Vamos a hablar un poquito también de la parte estética, que sí, es importante, ¿sí? Y ya les voy a dar mis argumentos para decirles que es importante la parte estética. Pero hablando de la parte ahora netamente generativa, esta es la idea con la que quiero que se queden. Yo puedo iniciar mi diseño a través de mi experiencia, a través de mi conocimiento, a través de mi intuición, porque también funciona la intuición del ingeniero, ¿no? A través de mi intuición para solucionar un problema. Pero, ¿por qué no utilizar herramientas que ahora la técnica me da, la tecnología me da, herramientas que ahora yo puedo utilizar de manera inclusive muy fácil? ¿Y por qué no utilizarlas para apoyarme en eso? ¿Sí? Y en función de ese apoyo,
que yo tengo en una herramienta más, yo puedo estar más seguro de que mis diseños, de que mis propuestas sean las más adecuadas, ¿sí? Esa es la idea principal que quiero que se lleven de esta presentación. Yo sé que de inicio puede ser un poco complicado de entender, ¿no? O sea, ¿cómo diablos meto tecnología en la parte de concepción, en la parte concepto, en la parte, si ni siquiera sé qué forma va a tener? Pues bueno, quédense en nuestro webinar y vamos averiguándolo juntos, ¿sí? Entonces, poner esta idea de concepción, de optimización, de generar un diseño óptimo desde la concepción del producto, del diseño, del proyecto, me hace a mí, evidentemente, ahorrar tiempo y recursos. ¿Por qué? Porque yo ya sé que desde inicio mi diseño funciona, o al menos estoy muy cerca de que mi diseño funcione, ¿no es cierto? Estoy muy cerca de que mi diseño funcione. Luego, ya realizo una documentación CAD, pero basado en que mi diseño está funcional, ¿no es cierto? Ya tengo un concepto que yo lo probé y sé, tecnológicamente hablando, que funciona. Luego de que ya lo dibujé en CAD, yo voy a mi fase de ingeniería, o sea, voy a mi fase de validación, a donde los ingenieros CAD trabajan, a validar el diseño, a validar el proyecto, ¿sí? Y si es que en esta fase no hay un éxito en el proyecto, yo lo que debería hacer es volver, pero no volver al concepto. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una base técnica, una base tecnológica para ese concepto. O sea, ese concepto tiene ya una base tecnológica, ¿no es cierto? Ese concepto está basado en tecnología, en cálculos, en mi criterio de ingeniero, y yo ya tengo un concepto basado. Entonces no voy a regresar a mi concepto a deshacer todo lo que ya hice. No, porque yo tengo una idea muy bien fundamentada. Yo regreso únicamente al CAD a hacer determinadas modificaciones, una por aquí, una por allá, modificaré. Y esto se transforma en mi ciclo de optimización, ¿no? O sea, yo hago unas pequeñas modificaciones en CAD, ¿sí? Regreso a hacer validación en ingeniería CAE, vuelvo por ahí a hacer CAD. Por favor, ¿alguien tiene su micrófono prendido? Desconectémoslo, por favor, apaguémoslo para todos los participantes tener claridad en la presentación, ¿sí? Entonces decía, aquí ya viene un ciclo de optimización, ¿sí? de mis pruebas en ingeniería asistida por computador, de mis pruebas en simulación. Yo regreso a mi CAD, pero como digo, no regreso a mi concepto, porque mi concepto ya está muy bien fundamentado, técnicamente fundamentado. Entonces yo ya tengo la seguridad de que ese concepto funciona. No regreso a mi concepto, regreso a mi diseño CAD. Entonces hago modificaciones en detalles y regreso a ingeniería. Una vez que de ingeniería he validado, ahí sí voy a construir y ahí sí voy a hacer pruebas, y esto, como se ve en la gráfica, se traduce en un ahorro de tiempo y un ahorro de recursos. ¿Por qué? Porque hice menos pruebas, hice menos prototipos, ¿no? ¿Qué tal que antes para poder aprobar un vehículo en una prueba de impacto hacía 20 prototipos, chocaba 20 carros y los 20 carros no pasaban? Imagínense eso, solamente, no digamos el costo del vehículo como tal, sino el costo de toda la ingeniería detrás del vehículo y toda la producción detrás de ese vehículo, la ingeniería para la producción de ese vehículo, ¿no? Hablamos de moldes, hablamos de sistemas, hablamos de todo lo que es ingeniería para la producción de un vehículo, ¿ok? Si es que yo aplico este proceso de diseño generativo, lo que hago es reducir esas pruebas, esa cantidad primero de pruebas. Luego, yo ya tengo un conocimiento técnico de dónde puede fallar mi diseño, qué está funcionando bien. Ya hice las correcciones necesarias en mi diseño, ¿sí? Yo ya probé, ya le choqué, si estamos hablando de un vehículo, ya le choqué contra una pared virtual. Y en esa pared virtual ya vi que se rompió, ya lo corregí. Entonces, y esto les hablo por experiencia propia, las pruebas se reducen, 100% se reducen, ¿sí? Entonces, tal vez ya con todo este conocimiento que yo traigo, yo ya hago una prueba. Hice una prueba, pasé a la primera, ¿sí? Entonces, me he ahorrado una cantidad de trabajo tremenda y una cantidad de dinero tremenda, una cantidad de recursos tremenda, ¿sí? Entonces, esto, ok, se aplica para diseñar vehículos, para diseñar aviones, perfecto. ¿Por qué no aplicarlo ustedes también en sus proyectos? En sus proyectos universitarios, en sus proyectos, en su vida profesional, en su manera de pensar, en su manera de desarrollar diseños, ¿no es cierto? En su manera de ingenieros, cómo desarrollan su
pensamiento sistematizado ingenieril, ¿no? Que se habla mucho y hay muchos escritos y es interesante estar enterados de eso, pero lo importante es este sentido común, ¿no es cierto? Si es que yo tengo una herramienta que a mí me da ya más información y es confiable, y ahí viene una palabra muy importante, un término importantísimo, confiable, pues en esta herramienta confiable yo me puedo apoyar. Y en función de esto puedo verificar ahorros de tiempo, ahorros de dinero y ahorros sistemáticos. ¿Ok? Perfecto. Listo. Tenemos claro el concepto. Muy rápidamente vimos esta diapositiva en la presentación que les hice hace un mes y ahora ya tenemos un poco el concepto mucho más claro, ¿no? Ahora estamos en los 2020 y esto es lo que significa Simulation Driven Design, el diseño conducido por la simulación, ¿sí? Yo estoy entrando con simulación en el concepto, ¿sí? Y eso es por lo que yo he estado peleando y tratando de que todos nos entiendan. Había gente que me decía en algún momento, oye, pero la optimización realmente funcionaría cuando ya tienes tu pieza, cuando ya tienes tu diseño, cuando ya tienes tu concepto, cuando ya tienes tu vehículo construido. Ahí funciona la optimización. Sí, es verdad. Funciona ya con cosas construidas, con diseños construidos. Perfecto. Pero les voy a mostrar unos ejemplos prácticos que les dice que funciona y es aplicable inclusive antes. ¿Sí? Es aplicable inclusive antes de diseñar el propio concepto. Entonces, ahí viene el cambio, ahí viene la generación, ahí viene lo que es el diseño generativo y el diseño conducido por la simulación, que son términos, yo los veo muy equivalentes, ¿no? Diseño generativo, estoy generando conceptos que sean aplicables, generando conceptos que sean óptimos desde la primera vez. ¿Ok? Perfecto. Un poco recordando muy rápidamente para ver esta diapositiva, yo aquí lo que estoy, este sería un diseño conceptual muy básico, ¿no es cierto? Un diseño de un brazo robótico solamente con líneas, ¿sí? Donde obtengo yo mis cargas de mi brazo robótico, ¿ok? Pero en lo que me quiero enfocar es en este diseño que estamos viendo ahora. Ese diseño de mi brazo robótico ya está optimizado. Esas formas formas que adoptaría la naturaleza, llamémoslo así, muy biológicas, son realizadas por un software. Realmente a un ingeniero que se le puede ocurrir eso, sí, yo creo que se nos puede ocurrir este tipo de diseños, una vez que hemos visto que el software nos está dando algo así. Pero de entrada yo hubiera pensado siempre en algo más simple, tal vez en algo más robusto, tal vez dentro de mi experiencia en diseño de brazos robóticos, yo le habría puesto por aquí algún miembro estructural que haga más resistencia, pero yo como diseñador, como humano, como ser humano, tengo un rango de error, yo lo sé. Entonces, ¿por qué no confiar en un programa, en una máquina que está programada definitivamente para eso por gente experta, ¿no? Entonces, este diseño que estamos viendo en pantalla, lo que me muestra es un diseño óptimo, un diseño que pesa mucho menos de lo que pesaría el diseño que nosotros se nos habría ocurrido y que cumple con las funciones que se le ha encomendado, es decir, realizar estos movimientos y soportar estas cargas. ¿Ok? Entonces, este es el fundamento de diseño generativo. Y yo quiero acá, únicamente para terminar, y esto es algo muy interesante de lo que conversaba también con mis alumnos de la maestría en diseño mecánico, a los que estoy ayudándoles como facilitador. Dentro del diseño, tenemos, del diseño mecánico estoy hablando, tenemos principalmente dos roles, dos tareas y dos roles. ¿Sí? Tenemos en el eje vertical los roles, el de diseñador, el ingeniero diseñador, y en la parte inferior y en la parte superior tenemos el rol del ingeniero analista CAE. El ingeniero diseñador toma decisiones en el concepto de diseño, ¿sí? Toma las decisiones. El ingeniero diseñador es el que dictamina qué forma va a tener, qué espesores va a tener, cómo va a estar configurado. ¿Sí? El ingeniero diseñador al inicio del proyecto tiene mucha libertad para tomar decisiones. ¿Sí? Y el analista CAE es quien verifica. El analista CAE, en cambio, es quien hace el análisis con todo el detalle, la malla con todo el detalle, las simulaciones con todo el detalle para probar lo que está diseñando mi ingeniero diseñador. ¿Okay? Para probar los diseños, las soluciones que está proponiendo mi ingeniero diseñador. Entonces,
Estas dos tareas no se pueden contraponer, sino más bien son complementarias, ¿sí? Eventualmente ustedes en su carrera profesional, si se dedican a esta parte de la ingeniería, que como digo es solamente una parte, ¿no? Hay muchísimas partes más, ustedes eventualmente en caso del tamaño de la empresa en la que trabajen o si es su propio emprendimiento, ustedes van a tener que tomar las funciones y van a tener que hacer las tareas tanto de diseñador como analista CAE, una sola persona. Yo en mi experiencia profesional lo he hecho. Eso permite aprender muchísimo de los lados del diseñador y del analista, porque al diseñador le interesa estética, le interesa los requisitos que le dio el cliente, le interesa mucho cumplir esos requisitos, ¿sí? Y el analista acá, en cambio, le interesa que ese diseño sea funcional, que ese diseño pase. ¿Sí? Al analista acá le interesa que ese diseño pase los requerimientos que a él le dieron, que el cliente le dio. Entonces, aquí, inicialmente en la idea, el diseñador tiene toda la libertad para poner dentro de su concepto lo que él considere necesario, ¿sí? Puede partir de cero, puede partir sin ningún conocimiento previo si es que no se ha hecho antes, por ejemplo, esa solución. Si hablamos de un vehículo, si es que una fábrica de pickups no ha construido una minivan, por ejemplo, es un proyecto totalmente nuevo y el diseñador parte prácticamente desde cero porque en la compañía no hay ese conocimiento, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte de ideación, que yo la llamo, aquí es donde nosotros tenemos que tener un concepto claro de qué es lo que nos puede ayudar a saber que nuestra idea inicial sí funciona, ¿sí? Y fíjense ustedes, el analista CAE está muy lejos, no participa en la parte de ideación, ¿no es cierto? Es mucho más, es de hecho el campo específico del diseñador mecánico, ¿ok? Luego, yo tengo varias tareas. Por ejemplo, aquí tengo una validación inicial, una validación simple. A mi idea yo ya la valido. Para esto tengo software, para esto tenemos herramientas especiales, software especiales, ¿no es cierto? En el webinar anterior lo vimos y vamos a recordar un poquito en este. Pero tengo también una parte de análisis de sistemas. ¿Qué significa eso? Es la parte que ustedes vieron de obtener las cargas de mi diseño. Eso es parte de la tarea del analista. ¿Sí? Y aquí sí ya se viene una validación cercana a la realidad que la hace el analista con absolutamente toda la rigidez, con todo el rigor que requiere un análisis de este tipo, ¿sí? Y viene también, de hecho era en orden antes, pero está también un análisis inicial, que lo puede hacer el diseñador, ¿okay? El diseñador antes de pasarle al analista, pues ya tiene su concepto inicial optimizado y tiene también su análisis inicial optimizado, ¿okay? Entonces, esto es para darles un criterio amplio de el diseñador y el analista CAE, ¿sí? En mi experiencia personal, pues como dije, yo he cumplido ambas funciones, diseñador, analista o diseñador, analista al mismo tiempo, lo cual obviamente no es lo más deseable, ¿no? Por la carga de trabajo que esto requiere, pero ahora en mi ejercicio profesional actual, nosotros somos analistas CAE, somos un laboratorio en COINAP, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es verificar si los diseños de autobuses son correctos, funcionan de manera adecuada, ¿sí? Entonces, ahora sí les puedo decir que dentro del campo de analista CAE nosotros no tenemos la libertad de escoger los parámetros del diseño como sí las tiene el diseñador, pero en cambio nosotros sí tenemos que aplicar absolutamente todas las condiciones en las que ese diseño se va a desempeñar. Tenemos que aplicarlas a rajatabla, con una rigurosidad muy grande, ¿sí? Lo cual el diseñador no está obligado, ¿sí? Lo cual el diseñador puede hacer asunciones, puede asumir varias cosas, ¿ok? Pilas con esto porque a veces nos perdemos un poco en lo que es estos conceptos, ¿no? Analista, diseñador, ¿en qué fase del proceso estamos? ¿Concepto o validación? Cuando estamos en la fase del concepto, es toda la parte de diseñadores. Y ahora nos vamos a poner un poco en los pies, en la piel del diseñador, ¿sí? Con algunos ejemplos que les voy a mostrar a continuación. Bueno, inicialmente les quería mostrar cómo diseñaríamos un bus de manera tradicional. Pues de manera tradicional sería muy rápidamente así, ¿no es cierto? Realmente el diseño a mano es importantísimo, ¿sí? Yo no tengo formación en diseñador industrial, ¿sí?
Pero es importantísimo tener una idea clara desde un principio, y las ideas claras pues obviamente se las transmitirá desde un inicio a mano, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal que nosotros ya pasamos a un diseño tecnificado desde las etapas iniciales de nuestro diseño? ¿Sí? Por ejemplo, en este video que les voy a mostrar, tenemos un diseño a mano, inicial, un diseño, este es un diseño estilístico de un vehículo, ¿sí? Aquí, fíjense, aquí también es posible que si yo aplico software me dé la parte estética y me dé la parte optimizada de mi diseño, ¿sí? Pero en la parte estética cambia un poco el concepto, ¿no? La parte estética siempre está ligada a las últimas tendencias, a lo último que está dictaminando el mercado, a determinadas marcas o diseñadores que nos ponen la pauta, ¿no es cierto? Entonces, por ahí el tema es, yo voy a ir más o menos siguiendo esas pautas, ¿no? Entonces, aquí es donde viene un poco la disyuntiva entre el diseño mecánico y el diseño netamente estético, ¿no es cierto? Y el diseño netamente estético, aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo podríamos pasar Fire Studios. Y es una manera, realmente yo he tenido comentarios muy buenos de parte de precisamente alumnos míos de maestría, en los que estamos trabajando con este software, y ellos me dicen, oiga ingeniero, realmente con este software yo puedo hacer cosas mucho más rápido de lo que se hacía antes, ¿no? Entonces, la idea es ir teniendo herramientas que a mí me permitan hacer las cosas mucho más rápido de lo que yo lo hacía antes, ¿sí? Mucho más rápido, o cosas que a mí me parecían imposibles. Por ejemplo, en los softwares que yo conocía hasta ahora, hasta hace poco tiempo, diseñar un vehículo de esa manera yo no lo tenía como que conceptualizado. No lo tenía conceptualizado. Aquí les tengo otro ejemplo. Una vez que ya tengo mi vehículo diseñado, fíjense, ustedes se van a dar cuenta que es el mismo vehículo que estaba diseñándose en el concepto. Una vez que tengo mi vehículo ya diseñado, yo tengo el poder con estas herramientas de ir, por ejemplo, cambiando configuraciones y de ir estudiando la aerodinámica de mi vehículo, la aerodinámica de mi vehículo. ¿Para qué? La aerodinámica es,
digamos que una parte un poco compleja, llamémoslo, porque es totalmente, no diría opuesta, sino que tiene otra lógica, otro paradigma que la parte estructural, ¿sí? Cuando estudiábamos la parte aerodinámica en el TEC de Monterrey, pues había gente muy experta. O sea, prácticamente había las dos divisiones, ¿no? Si yo soy estructurero, soy estructural, pues ya me hago experto en la parte estructural. Si soy CFD, dinámica de fluidos, me hago experto en la parte dinámica de fluidos. Sí, pero cada quien en su ciencia pues tenía ya un conocimiento más avanzado. Y fíjense, lograr lo que estoy mostrando en pantalla, lograr realizar este tipo de simulaciones es muy útil, porque a mí me permite también validar mi diseño. Aquí lo que estoy haciendo es validando mi diseño. Y fíjense que puede ser que este vehículo aún no tenga el motor, aún no tenga diseñado el motor, puede ser que aún no tenga diseñada la suspensión, pero yo ya sé de antemano cómo se va a comportar aerodinámicamente mi vehículo. Voy a saber el coeficiente de arrastre, el famoso CX, voy a saber las diferencias de presión que voy a tener en mi vehículo, dónde está generando vórtices, cómo se está comportando mi vehículo aerodinámicamente, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de vehículos, desde el punto de vista de un diseño de un vehículo, esto es primordial. Antes de pasar a la etapa del diseño de detalle, ¿no es cierto? Si es que por aquí mi medida, la medida del ancho de mis ruedas, no está cumpliendo con lo que yo necesito aerodinámicamente del vehículo, pues evidentemente, si es que ya diseñé mi tren motriz en función de ese ancho, de esa batalla del vehículo, de esa trocha, perdón, del vehículo, pues tendría que volver a diseñar, ¿no es cierto? Entonces, estas pruebas tienen que pasarse antes de que yo tenga ya mi diseño realizado, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes hasta los alcances que puedo llegar. Yo voy a ver que estoy haciendo una prueba de cómo es que está transmitiéndose la energía en el interior del vehículo, ¿sí? Cómo es que está llegando, cómo se está funcionando ese aire acondicionado, y si es que ese aire acondicionado que yo instalaría en mi vehículo sería capaz de mantener el confort dentro de ese vehículo, ¿ok? Entonces yo ya sé eso antes. Imagínense ustedes, esto es impensable, ¿no? Esto hasta a mí mismo, yo me decía, pues no, yo ya tengo que tener un diseño del tablero, un diseño del interior, todo totalmente, para poder tener una información de si es que funciona o no funciona. Antes de ir a México, hace 10 años, yo de hecho no tenía idea que se realizaban estas pruebas en los vehículos. Pero sí, realmente estas pruebas ya tienen tiempo. Ya tienen algún tiempo en el que se va realizando este tipo de pruebas. Probar dentro de un vehículo cómo funciona el aire acondicionado y si es que esas condiciones de funcionamiento son aplicables al diseño que yo necesito, ¿sí? Pero imagínense, ahora ya se las hace y son aplicadas antes de que el vehículo primeramente esté construido, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante de esta tecnología, ¿okay? Fíjense, puedo tener el vehículo que ni siquiera esté construido. E igualmente si estoy diseñando trenes motrices, si estoy diseñando, esto también es muy interesante, si estoy diseñando el comportamiento de mi vehículo ante una pista de pruebas pero con agua. Aquí se producen los famosos fenómenos de aquaplaning, ¿no? Aquí se produce el típico fenómeno de que si es que yo piso el freno, totalmente me fui y mi vehículo se me va del control, ¿sí? Entonces, para yo saber cómo se está comportando este vehículo, precisamente tengo que hacer algo así, ¿sí? Y eso es lo que realizan las grandes corporaciones que diseñan y fabrican vehículos. Es esto precisamente lo que estamos viendo, ¿no? Es cómo está negociando el vehículo el paso a través de un charco grande de agua, ¿no? Estas son probablemente superficies de temperatura, pero aquí lo que yo veo es que puedo, antes de construir ese vehículo, tener la idea de qué es lo que está pasando, ¿sí? E inclusive, en el siguiente video vamos a ver, nos vamos a adelantar al siguiente video, ¿sí? En este video yo les quiero mostrar lo que estamos haciendo ahora en los vehículos, ¿no es cierto? Ahora estamos ya teniendo plataformas con motores eléctricos, plataformas totalmente diferentes a las que estamos manejando hoy, ¿sí? Conceptos de diseño totalmente diferentes, donde están metidos motores eléctricos desde un inicio. Entonces, yo puedo, a este motor eléctrico que necesito para mi vehículo específico, puedo diseñarlo y puedo probarlo de entrada, ¿sí? Puedo diseñarlo, probarlo y luego realizar un diseño detallado.
Y simular esto que estamos viendo ahora, ¿no? Simular cómo se están comportando los carbones dentro del motor, cómo se están comportando los campos magnéticos. E inclusive ver si es que van a sonar mucho, ¿no? Ver el tema de vibraciones y ver cómo están comportándose esas vibraciones en el tiempo, ¿sí? Eso es muy importante. Estrategias de enfriamiento de esos motores. Todo eso ya está tomado en cuenta para nuestros vehículos. Inclusive hay herramientas ya ahora que a través de diagramas lineales podemos predecir el comportamiento de ciclos de manejo de vehículos, ¿sí? Es decir, qué es lo que está pasando en todo el manejo del vehículo y cómo optimizar la energía de estos vehículos. Aquí, precisamente, estos controles, estas estrategias de optimización, ¿sí? Fíjense aquí, precisamente lo que estoy haciendo es verificar cómo está el torque versus la velocidad en un ciclo de conducción del vehículo. ¿Pero en función de qué? Vamos a tener un momentito nuestro video. Sí, en función, fíjense, es mi ciclo de conducción, pero en función de ciertas variables que yo estoy ingresando como conductor, ¿no? Y está conectado a todos los sistemas del vehículo. Mi motor, el driveline, que sería en este caso cómo se está transmitiendo la potencia, la dinámica del vehículo, y todos estos parámetros son tomados en cuenta dentro de mis sistemas, ¿sí? Entonces ya según mis diagramas de simulación unifilares, fíjense, yo obtengo la respuesta de mi vehículo, de todo mi sistema. Tengo la velocidad de mi vehículo, el rango de mi vehículo, tengo los ciclos de carga de mis baterías, la eficiencia instantánea del motor. Yo ya calculo todo eso en función de mis sistemas, de mis simulaciones, ¿sí? Y el torque versus la velocidad. ¿Cuántos de torque estoy obteniendo? Si estoy aprovechando la energía totalmente de mi vehículo, ¿sí? Ahora, todo esto lo puedo hacer, de nuevo, antes de construir mi vehículo. Entonces, ¿cuánta ventaja nos está dando ahora y cómo es que están utilizando fábricas como Porsche, que ustedes vieron en la pantalla, este tipo de tecnologías? Están utilizándolo de manera intensiva para que esos vehículos del futuro o del presente, que son y serán eléctricos, pues sean lo más eficientes posible, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos un poquito a analizar varias cosas que quiero mostrarles ahora para reforzar ese concepto que les dije algunas diapositivas atrás, que es el que ustedes vean, el que ustedes palpen, qué es esto de diseño generativo ya metido en la etapa de diseño, ¿sí? Entonces, un poco esto es lo que nosotros hacemos en ingeniería normal, ¿no es cierto? Nosotros, con nuestro conocimiento técnico, si nos piden que en este espacio diseñemos la mejor estructura que soporte estas cargas que estoy yo mostrando, pues evidentemente haríamos una forma más o menos como la que está dibujada en la pantalla, ¿no? Ya sabemos ese tipo de estructura para un puente, ¿no? Entonces, el rectángulo que dibujé aquí sería el espacio que yo tengo para mi puente, ¿no es cierto? Las flechitas serían las cargas. Yo sé las cargas que voy a aplicar a mi puente, ¿no es cierto? Entonces, yo con mi criterio de ingeniería, con mi experiencia investigando un poquito, este problema ya se ha resuelto desde hace siglos, entonces ya sabré cuál es la estructura óptima, ¿no es cierto? Y si es que en un software yo implemento esto mismo, exactamente esto, fíjense ustedes, el software lo más probable es que me dé mi estructura optimizada, ¿sí? Esto es el resultado en un software que está optimizándome a partir de una caja cuadrada, ¿sí? A partir de una caja cuadrada. Pero el software está bien, ¿no es cierto? El software está optimizándome. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si es que yo ya no tengo un puentecito, ya no tengo una armadura de un puente. Yo tengo una pieza como esta. Es un clamp de un robot. ¿Qué haría yo aquí? ¿Cómo optimizo? Pregunta de examen para todos. ¿Cómo optimizo esta pieza? ¿Sí? Es en 3 dimensiones, tiene diferentes cargas, no está en un plano, o sea, realmente es mucho más complejo optimizar, ¿sí? Mucho más complejo optimizar. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer aquí? Pues lo que yo debería hacer aquí es utilizar, ahí sí un software, ¿ok? Entonces, fíjense que yo tengo una caja cuadrada.
Y de ahí el software me va mostrando cuál debería ser la forma de mi geometría para que esta pieza sea optimizada. Y yo luego en el mismo software puedo irlo dibujando. Fíjense ustedes, yo lo voy dibujando a la pieza, yo la voy diseñando. Y una vez que ya la tenga diseñada, lo que hago es manufacturarla, imprimirla en función del proceso de manufactura que ustedes tengan, no importa cuál sea. Ustedes me van a decir, no, es que, pero ingeniero, este diseño generativo está únicamente ligado y es únicamente utilizable con tecnologías de impresión 3D. No, mentira. Absolutamente una mentira. Y eso se los voy a demostrar con algunos ejemplos posteriores, en esta misma presentación, ¿sí? Pero ahora, fíjense ustedes, eran estos clamps. Eran estos clamps de este brazo robótico, ¿sí? Eran estos clamps de este brazo robótico lo que estábamos optimizando. Entonces, realmente logramos bajar el peso a ese brazo robótico, ¿sí? ¿Qué conceptos yo tengo para diseñar usando optimización, para generar mis diseños, para hacer diseño generativo? Pues uno de los principales conceptos es mi espacio de diseño. Lo que están viendo acá es una manzana de un vehículo que está siendo optimizada, ¿sí? Una manzana de un vehículo que está siendo optimizada. Y esta manzana, fíjense cómo mi software va quitando material. Pero no es que va quitando cualquier material. ¿Se fijan que solo quita el material amarillo? Entonces, ese es el concepto de espacio de diseño. Espacio de diseño es lo que el programa puede quitar, en donde el programa puede optimizar. Eso es mi espacio de diseño. La definición de cargas, pues cuáles son las condiciones de funcionamiento reales, qué peso va a soportar, cuáles cargas inerciales va a soportar, cualquier tipo de carga. Eso es la física que ustedes tienen que conocer de su modelo, ¿no es cierto? Luego, la interpretación del diseño, que es el criterio técnico del diseñador y que va a permitir saber qué es lo que tiene que salir de este diseño, ¿sí? Vamos a ver en unos ejemplos muy breves a qué me refiero con criterio técnico del diseñador. Bueno, este es un ejemplo práctico. Ahora sí, para que ustedes tengan un conocimiento real. Este es un ejemplo práctico. Y esto es la optimización y el diseño estructural de una bicicleta que se llama Light Rider de AP Works, que es una empresa asociada a Airbus, ¿sí? Esta empresa, ¿qué es lo que hizo? AP Works se llama la empresa, ¿ok? ¿Qué es lo que hizo la empresa? La empresa aplicó este proceso de diseño que yo les estoy contando ahora. Y la empresa lo aplicó de una manera muy interesante. Fíjense ustedes, este es el proceso de diseño. Este es el proceso de diseño que estoy mostrándoles en esta diapositiva. Y con esto ustedes ya van a entender a qué me estoy refiriendo con este famoso diseño generativo, ¿sí? Entonces, iniciamos con un espacio de diseño. El espacio de diseño es, yo le digo al software, al programa, qué espacio tengo para que me optimices, ¿sí? Entonces, fíjense, el espacio de diseño es lo más posible, el espacio más grande que yo tengo, ¿sí? Y hay ciertas partes que no son diseño, que no son espacio de diseño, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por ahí puede pasar un eje, o por ahí debe ser 100% el soporte para los pies, o por ahí tiene que ser de ley el lugar donde la persona se sienta, ¿no es cierto? Todas estas partes que se ven en amarillo son espacios de no diseño, ¿sí? Espacios de no diseño. Lo amarillito sí es el espacio de diseño, ¿sí? Luego, imagínense, aquí es donde se entiende claramente el concepto de diseño generativo, porque esta moto no existe. Este Light Rider no existe, ¿sí? Entonces yo sencillamente estoy poniendo una caja en donde están las medidas, están contenidas las medidas del diseño, pero el diseño no existe, ¿sí? Entonces, a partir de esta caja, yo le digo, ok, tú tienes que soportar, fíjense ustedes aquí, el peso de la persona que va en la moto, aquí está, ya, muy bien, ahí está la persona, tiene que soportar la fuerza que hace la persona en el manubrio, perfecto, tiene que soportar la fuerza de la llanta en el trinche de la bicicleta, ok, perfecto, fíjense ustedes, tiene que soportar aquí, tiene que estar soportada esa estructura, ¿sí? Y luego yo optimizo, ¿sí? Y fíjense ustedes aquí, inclusive les da los datos, ustedes pueden replicar esto en sus computadoras si es que acceden a una licencia educacional que son gratuitas, por cierto, de Altair HyperWorks. Si gustan les voy a dejar el link para que se lo puedan descargar. Hay inclusive un tutorial en video muy,
muy fácil, muy rápido. Aquí les dan los datos, imagínense. El objetivo va a ser minimizar la complejidad de este diseño, ¿no? Y yo estoy trabajando con mi material de 150 megapascales. 150 megapascales es muy bajo. 150 megapascales, hablamos de que el aluminio tiene 240 megapascales de esfuerzo de fluencia, ¿sí? Y si hablamos de un esfuerzo máximo, si nos acordamos un poco de lo que es ciencia de materiales, si hablamos de un esfuerzo máximo de 150 megapascales, estamos hablando que este es el límite un poquito menor al de fluencia del material. Un material de 150 megapascales es un material no muy resistente en realidad, si ustedes entenderán, ¿ok? ¿Sí? Y estos datos también le pusimos al programa, ¿sí? Esto ingresamos en nuestro software y esto es lo que nos da. Este es el resultado de nuestro software, ¿ok? El software nos dibuja la estructura que debe tener nuestra moto. Nos dibuja la estructura que debe tener este Light Rider, ¿ok? ¿Cómo es que dibuja esta estructura? Pues el software lo que hace es medir, verificar las líneas de esfuerzo por donde tiene que ir el software. Sí, las líneas de esfuerzo, es decir, por dónde está recorriendo la fuerza en todo ese espacio de diseño que yo le puse. De nuevo, esta moto no existía. Esta moto es un concepto, ¿sí? Fue un concepto hasta que yo le puse cargas. Ahora ya es un diseño. Ahora ya es un diseño. Ahora ya está diseñada esa moto, ¿sí? Entonces yo ya sé por dónde están pasando mis cargas, por dónde hay incidencia de mis cargas, ¿sí? Entonces, yo ya sé conceptualmente por dónde tengo que poner material. El concepto es facilísimo. Por donde está pasando esfuerzo, yo tengo que poner material. Entonces, por toda esta parte donde está habiendo líneas de esfuerzo, yo tengo que poner material. Fíjense ustedes. Y hay ciertas partes específicas donde hay líneas de esfuerzo, ¿no es cierto? Y el momento en que yo tengo, fíjense, esta malla. A esta malla, a este concepto yo lo analizo. Yo lo vuelvo a meter a elementos finitos y vuelvo a verificar, vuelvo a decir, ok, realmente es resistente este concepto que me está dando el software. Y aquí yo verifico que sí. Y fíjense ustedes, ya tengo mi concepto de moto. He partido para tener es una motocicleta eléctrica, no es un vehículo eléctrico. He partido de una caja rectangular, de un paralelepípedo si ustedes quieren ser estrictos 100%, ¿no? He partido de un paralelepípedo y ese paralelepípedo me da a mí este diseño conceptual. Entonces, ahí está el valor del diseño generativo. Ahí realmente está el valor del diseño generativo. Pesa 35 kilogramos y es eléctrica, ¿sí? Entonces, qué interesante, fíjense ustedes, ver cómo podemos nosotros utilizar este tipo de tecnología, ¿sí? Y ahora también otro ejemplo. Este es un vehículo conceptual. Fíjense, ahorita está en fase CAD. Aquí vamos a ver el diseño completo de este vehículo, ¿sí? Este ejemplo es muy bonito. Vamos a ver el diseño completo de este vehículo. El CAD se ve bonito, el CAD se ve precioso, ¿no es cierto? El CAD, el diseño está bonito, está precioso. Pero bueno, empecemos probando cómo es que se simulan las suspensiones, el sistema de suspensión. El sistema de suspensión se simula con una herramienta que se llama Motion Solve, ¿sí? Ya tenemos todo el comportamiento de nuestra suspensión, ¿okay? También el comportamiento de nuestra dirección y de los sistemas de movimiento de puertas. Fíjense, todo el mecanismo de dirección yo lo compruebo, yo ya sé cómo está funcionando. Perfecto, muy bien, hasta ahora excelente. Inclusive yo puedo saber cómo está comportándose dinámicamente ese vehículo antes de ser construido, para ver las cargas que se están transmitiendo en el chasis, ¿no es cierto? Pero, fíjense ustedes, ese chasis inicialmente fue diseñado como ustedes lo ven, pero era muy pesado ese diseño de chasis. Entonces, ¿qué hicieron los ingenieros? Los ingenieros hicieron esto. Utilizaron OptiStruct. Y fíjense ustedes, utilizaron OptiStruct. ¿Y qué es lo que hicieron con OptiStruct? Este, en cambio, es el ejemplo contrario. No fue una idea desde la generación. No hablamos de un diseño netamente generativo, sino hablamos de una optimización. Pero, de nuevo, si es que ustedes quieren verlo como que el diseño es esta caja,
es un diseño generativo porque es una propuesta nueva a partir de ese espacio de diseño. Entonces, esto de diseño generativo, manténgalo en mente que es innovación pura. Ustedes sí saben qué es innovación, ¿no es cierto? Innovar no es inventarse el agua tibia. No es que tengo yo que salir con una teoría que rebata la teoría cuántica de Einstein para que sea innovadora. No, realmente la innovación dentro de empresa, dentro de emprendimiento, dentro de la ingeniería es tomar de manera sabia, de manera responsable lo que ya existe e irlo mejorando, ¿no es cierto? Pues ese es el ejemplo típico que yo siempre pongo de los telares, ¿no? El ejemplo de los telares, que en el siglo XVIII había un diseño y en el siglo XIX se tomó ese mismo diseño, pero se le fue haciendo modificaciones, se fue innovando. Entonces, un diseño conservador siempre va a partir a raíz de lo que alguien hizo antes, pero ahí viene la valía, la grandeza de un ingeniero, el aporte de un ingeniero. Nosotros como ingenieros tenemos siempre que aportar, y el aporte nuestro es la innovación, es la mejora, es mejorar, dejar mejor un diseño del que yo recibí, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes cómo se utiliza la tecnología de optimización para mejorar esa estructura. Ustedes le vieron a la estructura inicialmente, estaba muy complicada, estaba muy entramada, era muy pesada, ¿sí? Pero con esta herramienta llamada OptiStruct, que de paso ya les doy el nombre, se logró, fíjense ustedes, optimizar esa estructura. Ahora es diferente, se la ve mucho más liviana, es mucho más liviana. Y también se le hizo pruebas, como ustedes van a ver. De nuevo, y aquí es un detalle muy importante. Y esta oportunidad es espectacular para explicar algo. Fíjense ustedes en la geometría que tiene esta estructura. En la geometría de esta estructura, ¿sí? La geometría de esta estructura, yo no necesariamente, no es que siempre yo tengo que pasarla a una impresión 3D, ¿no? No es que tengo que pasarla siempre a una impresión 3D. Mi estructura yo la puedo construir tubular. Fíjense ustedes, aquí me da, lo que a mí me sirve es la forma que me da mi software, ¿sí? Mi software me está dando por la forma, el lugar, los sitios, la topología, la topografía, por dónde tiene que pasar la estructura, cómo tiene que estar siendo dibujada la estructura, ¿sí? Y yo lo que hago es interpretar. Aquí es donde viene la interpretación del ingeniero de diseño, ¿sí? Estábamos acá, perdón que otra vez me fui. ¿Sí? Aquí es donde viene la interpretación del ingeniero de diseño, ¿sí? De aquí yo pasé acá, ¿sí? Entonces, perdón, disculpen ustedes. No sé por qué estoy haciendo un clic en donde no debo. Entonces, yo de mi diseño optimizado, yo estoy pasando a interpretar mi diseño en una estructura tubular. ¿Sí se fijan? Sencillamente estoy pasando yo lo que el software me da a un diseño estructural. ¿Sí me explico? Entonces, la idea es que no nos cerremos únicamente que el diseño generativo es solo para impresión 3D. Mentira. En esta estructura yo lo estoy interpretando a mi diseño generativo, interpretándolo con estructuras tubulares. ¿Okay? Pero ya tengo una idea, ya tengo un concepto. Ya mi concepto, yo sé que mi concepto es óptimo, sé que mi concepto es resistente, sé que esto es resistente. Entonces, de aquí, pasar acá, realmente es la interpretación del ingeniero y es el mejoramiento, es la innovación del ingeniero. Por eso es tan importante el diseño generativo y aquí es donde vemos cuál es la aplicación práctica del diseño generativo, ¿sí? Entonces, este chasis ya está siendo sometido a esfuerzos de torsión, ¿sí? Está siendo sometido a esfuerzos de torsión y fíjense ustedes, inclusive antes de que se construya el vehículo estamos haciendo una prueba de aerodinámica, con la solución que se llama Acusol, ¿sí? Entonces, esta prueba aerodinámica, ¿qué es lo que busca? Busca verificar, corroborar cómo es el comportamiento de ese alerón. Ya sabemos cómo se comporta ese alerón. Ya tenemos básicamente todas las pruebas que hemos realizado dentro de ese vehículo, ¿cierto? Inclusive ahora van a ver que podemos hacer una prueba de impacto. Con todo nuestro chasis optimizado, verificamos el impacto. ¿Y qué de interesante tiene este diseño del impacto? El diseño ante impacto, vamos a repetir esa parte.
¿Qué de interesante tiene este diseño ante impactos? Fíjense ustedes, el vehículo está diseñado para que las ruedas, el momento en el que exista un impacto, automáticamente se abran. Esto es diseño, ¿eh? Esto es por diseño. Este mecanismo del frente está diseñado para que esas ruedas se abran. Fíjense ustedes. El mecanismo está diseñado para que esas ruedas se abran. Entonces, ese diseño ya se comprueba en esta misma etapa de simulación, de verificación. Y yo ya conozco cómo se está comportando mi diseño. ¿Sí? Entonces, muy interesante todas las herramientas de Altair utilizadas en este vehículo. Pero ustedes me van a decir, estuvo bien bonito el dibujo. Ingeniero, o la gente de Altair, el ingeniero se ha hecho un dibujo bien bonito. Realmente en la realidad no sabemos si es que funcione o no. Pues les dejo con el vehículo en la realidad. Se llama P75 Cypher. La compañía se llama Fiaro. Es una compañía japonesa especializada en el diseño y construcción de este tipo de vehículos. Y ustedes ven el vehículo en ese momento a raíz de todas las pruebas que se realizaron. Aquí lo que estamos viendo es la parte de todo lo que nos interesa, ¿no? Pero toda la ingeniería que va atrás del vehículo no la vemos, no se ve. Sencillamente está el vehículo construido, tiene sus turbulitas, tiene sus paneles de fibra de carbón, lindo, chévere. Pero fíjense ustedes cuánta ingeniería le pusimos para que ese vehículo pueda comportarse como se comporta, para que tenga ese comportamiento en nubes, tenga esa estabilidad, esa transferencia de pesos, esa dinámica del vehículo. Nosotros la diseñamos y la construimos. El equipo de ingenieros utilizó herramientas avanzadas de última generación para construir ese vehículo, para diseñar ese vehículo. Sí, entonces, ahí lo importante es que ustedes también tengan esas herramientas. Y lo primero que hay que tener en cuenta para tener esas herramientas es precisamente saber que existen y saber que yo las puedo aplicar, porque me pueden parecer muy complicadas, muy difíciles, me pueden parecer unas herramientas estratosféricas de uso aeroespacial, ¿sí? Y no, realmente son herramientas que ustedes las pueden aplicar, ¿sí? Perfecto. Ahora sí, para terminar por ahora y no cansarles mucho, nos comprometemos igualmente a organizar un siguiente webinar, una tercera parte para mostrarles lo que se hace en el Ecuador, para mostrarles un poco más acerca del laboratorio que en el Ecuador realiza pruebas estructurales de autobuses, ¿sí? El primero en Latinoamérica, pero yo quiero ahora mostrarles precisamente esta tecnología de optimización aplicada a la estructura de un autobús, ¿sí? Entonces, lo que ya les dije en un principio de esta presentación, yo aquí necesito restricciones iniciales para poder diseñar mi autobús. Requiero tener un espacio de diseño para poder diseñar este autobús y también las condiciones de funcionamiento, ¿sí? Entonces, para ponerles en contexto en este proyecto, nosotros requerimos diseñar un autobús desde cero. No solamente sabemos que tiene que tener ventanas, solamente sabemos que tiene que tener una suspensión, pero no sabemos cómo va a ser la forma de la estructura del autobús, ¿sí? Entonces, este es un buen ejemplo para un diseño generativo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, partimos poniendo las medidas del autobús. Sencillamente esto es una caja. Fíjense ustedes, esto es una caja. Parto poniendo dónde van a estar mis llantas, parto poniendo dónde va a estar mi suspensión, ¿sí? Fíjense, simplemente yo ahí estoy poniendo el lugar donde están las llantas. Esto es básicamente lo que se llama concepto de diseño, ¿no? No tengo la forma del bus, no tengo la forma, absolutamente ninguna forma de este proyecto. Pero estoy poniendo las dimensiones. Eso sí, necesariamente a fuerzas debo tener, ¿no es cierto? A fuerzas debo tener. Debo saber cómo van a ser las dimensiones de mi bus, ¿sí? Yo estoy copiando inclusive, fíjense ustedes, de un CAD, original de un CAD, ¿sí? Ya tengo mi caja cuadrada, eso va a ser un bus, es una caja. Yo veo una caja, no es un bus, ¿sí? Entonces, sé que va a tener puertas, sé que van a ser de 2000 por 900 milímetros de ancho, ¿sí? Y yo ubico esas puertas. ¿sí? Ubico las puertas. Lo que estoy haciendo para nuestros amigos de Facebook es que estoy ubicando las puertas conceptualmente dónde tienen que ir.
estas puertas son normalizadas, ¿sí? En el Ecuador son normalizadas, tienen que tener un determinadas dimensiones, ¿sí? Y fíjense, o sea, ahorita lo que estoy haciendo es un concepto de diseño de autobús, un diseño conceptual de autobús, ¿sí? Es netamente un diseño conceptual de autobús. Un diseño conceptual significa que no existe antes, ¿no es cierto? Un diseño nuevo, un diseño novedoso. Y ahorita lo que estoy haciendo es construir mi autobús, netamente construyendo mi autobús. Esas son las ventanas, ¿sí? Le he puesto varias ventanas, le he puesto ya, fíjense ustedes que tiene todos los componentes del bus, la parte del frente, la parte de atrás, la parte del techo, ¿sí? Entonces, lo que hice aquí fue construir las ventanas, hacer una resta de mi caja original, ¿sí? Y ahora yo le estoy diciendo, y fíjense, esto es una parte muy interesante, ahora yo le estoy diciendo al software, ok, de todas mis cajas que forman el autobús, tú toma las que están señaladas en rojo y esas cajas van a ser las que tú puedes optimizar. Eso yo le estoy diciendo al programa, eso yo le estoy diciendo al software. Entonces, estas está optimizando las que tenemos en rojo, las que estén ustedes viendo en rojo, está optimizando el programa, ¿sí? Y lo que ustedes ven en gris, es lo que yo no tengo que optimizar. ¿Por qué? No debo optimizar o no puedo optimizar. ¿Por qué? Porque ahí debe ir mi suspensión. El concepto es el siguiente. Lo que yo no debo optimizar, lo que yo no puedo optimizar o lo que yo no podría optimizar, es necesario mantenerlo porque ahí va a haber una aplicación de una carga. Por ejemplo, si es que yo optimizo la parte donde va a estar mi suspensión de mi vehículo, pues ya me quedo sin asiento de mi suspensión, ¿no es cierto? Y no voy a saber dónde está mi suspensión, ¿sí? Entonces, es importante tener sitios en donde yo como diseñador defino qué sitios voy a mantener sin optimizar, porque ahí es donde van a ir determinados componentes de mi estructura. ¿Ok? Perfecto. ¿Sí? Entonces, perdón. Estábamos aquí, ¿sí? Estoy poniendo aquí netamente las cargas que va a estar soportando mi vehículo, ¿sí? Y optimizo. Fíjense, le doy play. Tan sencillo como siempre, le doy play. Le doy play y le digo, yo quiero que bajes determinado porcentaje de carga y quiero que hagas una optimización a mi vehículo en función de los modos de vibrar. Y fíjense, esta es la estructura que yo obtengo de mi optimización. Esta es la estructura que yo obtengo de mi optimización. Este es el concepto de diseño. Es un concepto de diseño novedoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este tipo de entramado, de diseño de techo yo no había visto. Es un concepto totalmente novedoso. No habíamos visto este tipo de diseño en el techo, no habíamos visto este tipo de diseño en laterales, ¿no es cierto? Y en función de los criterios que yo le puse a mi software, este vehículo va a ser más liviano, bastante más liviano que el original. ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante de este tipo de conceptos. Y luego podemos ir viendo componentes. Esto es algo muy interesante. Se fijan en esta imagen. Ustedes fíjense por favor en esta imagen. Hasta aquí yo tengo mi software, ¿sí? Este es un bus. No vamos a pretender que a un bus lo vayamos a imprimir en 3D todo, completo, ¿no es cierto? No. Entonces lo que yo hago con mi criterio ingenieril es interpretar el diseño de ese bus con miembros estructurales, ¿sí? Con estructura tubular. Fíjense ustedes. Entonces yo hice una interpretación de mi bus con una estructura tubular. Aquí también hay una interpretación, solamente que no se ve porque está cubierto por esta lámina metálica, ¿no es cierto? Pero hay una interpretación del diseño. Hay una interpretación del diseño con la estructura tubular, ¿sí? Entonces, qué interesante esto, ¿no? Como ingeniero yo debo hacer esto. Yo debo hacer esta interpretación de diseño. Yo debo de mi optimización. Salgo de mi optimización, interpreto mi diseño y regreso a simular. Y verifico que esa optimización tenga el mismo comportamiento que mi simulación que yo verifiqué, que yo interpreté. Sí, entonces ahí es donde viene el trabajo del ingeniero y se desarrolla el criterio del ingeniero. Yo estoy ya acá desarrollando mi criterio porque digo, ok, estoy poniendo unos miembros estructurales acá de esta forma, con esta inclinación, pero yo estoy obteniendo un diseño nuevo, un diseño que no existía y un diseño para el cual la experiencia cuenta, evidentemente sí, pero tenemos un apoyo técnico. Entonces, este concepto de diseño tiene un fundamento técnico válido
que me permite a mí soportar las cargas y que ese diseño realmente funcione, ¿sí? Fíjense ustedes, lo que hacemos en esta parte del video es diseñar también el asiento para la transmisión posterior, ¿no es cierto? Estoy aquí simplemente diseñando el asiento para la transmisión. Y aquí, con las cargas que tiene mi transmisión, ¿sí? Con las cargas que tiene mi transmisión, lo que yo voy a hacer es obtener unos resultados optimizados, ¿sí? Obtener un resultado optimizado. Y este resultado para mi soporte de transmisión también tengo que interpretar, ¿sí? Fíjense, este soporte de mi transmisión, ¿yo cómo lo interpreto? Bueno, ahí sí depende del criterio del ingeniero y depende también, muy importante, de qué materiales yo disponga, de qué materiales yo tenga. Por ejemplo, aquí estamos trabajando, fíjense ustedes, estamos trabajando con vigas en I y vigas en C. Con vigas en I y vigas en C y que de tan fácil manera nosotros podemos deformar y lograr un diseño de una manera tan rápida, ¿no? Fíjense qué facilito fue deformar esa viga y qué facilito está haciendo también deformar esta otra viga y lograr interpretar el diseño, ¿sí? Entonces, aquí este es el criterio del ingeniero, ¿no? Interpretar ese diseño de ese componente o de la estructura total del bus para lograr tener un diseño optimizado, un diseño óptimo, ¿sí? Esta estructura de bus existe, está construida, es un diseño probado que está en funcionamiento ahora, es un autobús híbrido, eléctrico y electroneumático, ¿sí? Es un autobús híbrido. Entonces, este autobús es la demostración de que esta tecnología logró hacer que esa estructura sea lo suficientemente liviana para que pueda funcionar. En los vehículos eléctricos esto es primordial. Esto es primordial. Que el diseño de un vehículo eléctrico sea ligero, liviano, es primordial, porque tenemos mucha carga muerta, ¿no? En baterías, ¿sí? Y las baterías, con la tecnología actual, tienen que ser muchas todavía. Entonces, estas baterías, al ser una buena cantidad, me están quitando un peso útil de mi vehículo. Ya mi vehículo yo debo hacerlo lo más liviano posible. ¿Para qué? Para lograr que ese vehículo tenga un rendimiento adecuado. Nunca queremos que un vehículo sea muy pesado, jamás, por ningún concepto. Siempre queremos que los vehículos sean livianos, ¿sí? Y bueno, para terminar, simplemente para terminar, este es el diseño estético exterior del bus. No puede parecerles bonito, puede parecerles feo. Ustedes me van a decir, sí, nosotros podemos hacer un diseño mucho mejor como el vehículo que vimos hace un momento, por supuesto que sí. Ya en la parte estética hay muchísimo para discutir, ¿no? Y eso ya depende mucho de los requerimientos del cliente. Puede a mí parecerme mal, pero el diseñador de este bus que estamos viendo en pantalla puede ser que tuvo esos criterios o esas necesidades específicas de su cliente, ¿sí? Entonces está tomando y está satisfaciendo las necesidades de su cliente, ¿sí? Entonces ahí no podemos cuestionar más allá que el criterio del diseñador para lograr que esas necesidades de su cliente sean satisfechas, ¿ok? Entonces eso es muy importante. No es lo que el criterio del diseñador quiera, es lo que el cliente necesite. Las necesidades del cliente se vean satisfechas y en función de esas necesidades nosotros poder trabajar, ¿sí? Bueno, para no cansarles mucho, vamos a dejar para un próximo webinar la aplicación de esta tecnología en simulación en el Ecuador, ¿sí? Ahora hemos visto parte de la tecnología y les he dado ejemplos prácticos de cómo se está aplicando esa tecnología y entonces vamos a dejar para una siguiente parte, para un siguiente webinar, mostrarles específicamente qué es lo que estamos haciendo en Ecuador para aplicar esta tecnología y lograr probar los diseños, tanto ecuatorianos como de toda Latinoamérica y de varias partes del mundo, probarlos para determinar qué también funcionan, qué también están funcionando estructuralmente y qué tanto están protegiendo a los viajeros y a las personas que están viajando, ¿sí? Entonces vamos a dar paso a las preguntas. Por favor, si es que por aquí me hicieron algunas preguntas, las voy a ir leyendo y como digo, para un próximo
para un próximo webinar que estaremos programando y planificando con la directiva del grupo ASME, pues estaríamos mostrándoles ya específicamente qué es lo que hacemos nosotros en el Ecuador como un laboratorio estructural de autobuses, como el primero en Latinoamérica, para contribuir a la seguridad de los viajeros, ¿sí? El diseño generativo se puede aplicar en secciones tubulares, o mejor dicho, ¿cuáles son las restricciones que tiene esta tecnología CAD? A ver, el diseño generativo no es una tecnología CAD, si es que por ahí va la pregunta, ¿no? El diseño generativo es una aplicación de elementos finitos, es una aplicación de elementos finitos. Entonces, cuando yo estoy haciendo diseño generativo, realmente existe una malla detrás. El próximo webinar vamos a hablar ya mucho más a profundidad de todo lo que es esta parte de mallas, esta parte de tamaño de malla, calidad de malla, que hablamos un poquito el webinar pasado, pero en el próximo yo les tengo preparado un material muy interesante que a través igualmente de videos les explico cuál sería una buena malla, cuál serían unos buenos parámetros de malla. Pero hablando de diseño generativo, pues estamos realmente utilizando esta tecnología. Estamos hablando de una malla, estamos hablando de que hay divisiones pequeñitas en mi espacio de diseño y esas divisiones, dentro de esas divisiones, el software está haciendo pasar líneas de esfuerzo o está verificando por dónde pasan las líneas de esfuerzo. Entonces yo, por donde pasan esas líneas de esfuerzo, debo poner material, debo introducir material. ¿Ok? Ese es el concepto. Y desde el punto de vista de CAD, pues como vimos en el video, es potestad y criterio del ingeniero cómo interpretar. ¿Sí? En la última parte se ve muy claramente que el diseñador interpretó las partes optimizadas con perfiles abiertos. ¿Sí? ¿Por qué no pudieron haber sido cerrados? Pues evidentemente pudieron haber sido cerrados, pero ahí sí ya vienen muchos criterios, más peso, ¿sí? Mucha más resistencia que no necesito, mucha más dificultad en construcción, ¿sí? Okay, entonces ahí ya vienen muchos criterios. Es el poder que tienen ustedes como diseñadores para interpretar esos diseños que ustedes mismos obtengan de la optimización, lo que le da esta versatilidad a la tecnología, ¿no? Lo que dije de nuevo y lo repito, no es cuestión de que yo siempre voy a tener que hacer diseño generativo para impresión 3D. No, al contrario. Yo puedo interpretar en función de los métodos de manufactura, de los procesos de manufactura que yo disponga, que yo tenga. ¿Sí? Si es que hago un diseño generativo de un bus en Ecuador, pues deberé interpretar con estructura tubular, porque son los métodos que yo tengo para construcción de ese autobús. ¿Sí? Perfecto, espero haber contestado la pregunta y hacia dónde vaya. Entonces, todo esto del diseño generativo no es CAD. El diseño generativo no es CAD. El diseño generativo es elementos finitos. Es 100% elementos finitos. ¿Ok? Andrés Manrique nos pregunta, ¿cuánto tiempo cree usted que se requiere para tener un modelo de un vehículo completo, interior y exterior en Inspire? Pues lo dije, ese modelo se demoró 10 horas. Obviamente depende mucho del diseño y el detalle del diseño que uno quiera ponerle, ¿no es cierto? Y también, obviamente, en la experiencia que uno tenga en el software, ¿no? Si es que uno tiene más experiencia o es un usuario más experimentado, evidentemente voy a demorarme menos. Ahí viene el reto para nosotros y para ustedes, ¿no es cierto? Prepararnos mucho más para lograr hacer ese tipo de diseños mucho más rápido, ¿sí? Perfecto. Otra pregunta por acá. ¿Cuáles softwares ha utilizado y en su opinión cuál es el mejor para diseño y pruebas? A ver, he utilizado SolidWorks hace bastante tiempo. Tuve la experiencia de SolidWorks en la realización de mi tesis de pregrado en el año 2006, hace casi 15 años. ¿Sí? Y SolidWorks en esa época, de hecho las herramientas sólidas, las herramientas de CAD sólido estaban en una fase, digamos, inicial e intermedia de desarrollo. ¿Sí? SolidWorks es el programa de mejor alcance que nos llegó, porque ya existían los CATIAs, ya existían los Unigraphics, NX, pero nosotros no sabíamos de la existencia acá en el país, ¿no? Nosotros, a mí como estudiante de ingeniería, el poder manejar SolidWorks fue una maravilla, fue el cielo. ¿Sí? Entonces, pero obviamente presenta muchas limitaciones los software CAD netamente sólidos. ¿Limitaciones en dónde? En poder manejar las superficies que ustedes vieron en el vehículo. ¿Sí? Entonces, va a ser más difícil para ustedes si quieren manejar la parte superficial, manejarla en un software sólido. ¿Sí? No con eso estoy diciendo que uno sea malo y el otro bueno o viceversa, sino que tienen sus nichos de mercado específicos y sus
sus capacidades enfocadas en las necesidades de quien las va a usar, ¿sí? Entonces, un software de sólidos trabajará muy bien para planos mecánicos, planos de taller, para todas estas piezas que se hacen con extrusiones rectas, muy rectas, ¿no es cierto? Pero, si es que, por ejemplo, yo estoy diseñando una autoparte, un alerón me invento para un vehículo, por decirles un ejemplo. El alerón, les pregunto, ¿va a tener superficies curvas o va a ser todo recto? Evidentemente va a tener superficies curvas. Entonces, para diseñar un alerón, probablemente yo tendré que pensar en otra herramienta que no sea un SolidWorks, ¿sí? La experiencia que les cuento que de uno de mis alumnos de maestría es precisamente esa. Me dijo, mira, ingeniero, de los 5 ejercicios que hemos hecho hasta ahora, los 3 primeros sí pude hacerlos en SolidWorks, me demoré más. Y ojo que es un usuario experimentado de SolidWorks, ¿eh? Los siguientes 2 ya no se pudo. Los siguientes 2 definitivamente ya no se pudo hacer en SolidWorks. Y estamos hablando que eran diseños era un diseño de un envase de shampoo. Un diseño de un envase de shampoo. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Soy ingeniero mecánico, ¿qué diablos tengo que hacerme metiendo a diseñar envases de shampoo? Pues realmente ahí es donde está la limitante que nosotros debemos rompernos, ¿no es cierto? Ese paradigma. Nosotros somos diseñadores, a final de cuentas. En esta plática, yo les he llamado diseñadores, les he dicho cómo somos los diseñadores, los validadores, ¿sí? Entonces, quitémonos de la cabeza que tenemos que hacer solamente piezas mecánicas. Mañana en nuestro trabajo, mañana en nuestro emprendimiento, en nuestra propia empresa, vamos a vernos enfrentados a problemas en los que tenga que diseñar un spoiler, en los que tenga que diseñar un guardachoques de un vehículo. ¿Y cómo le hago? Si yo solamente sé dibujar cosas cuadraditas. Entonces, ahí es donde viene ya el cambio de paradigma que tenemos que tener nosotros, ¿no es cierto? Usar herramientas más avanzadas que están a nuestra mano. Hace 15 años, ya les decía, yo no sabía que existía los CATIAs, los NX, y no estaban al alcance de todo el mundo. Ahora, una herramienta como HyperWorks, como Studio, como el que vieron en el video, está al alcance de ustedes como estudiantes. Más bien aprovechen, antes de que se gradúen, descárguense, hagan cursos. Por ahí también nosotros tenemos un par de cursos en español. Entonces, aprovechen que ahorita son estudiantes y que son gratis, ¿sí? Para después les puede servir. El criterio es ese, o sea, ahorita aprovechen aprendiendo la mayor cantidad de cosas y quédense con lo que les guste, con lo que vean útil. Y si es que en un futuro les sirve, pues llamen a eso útil y ocúpenlo, ¿sí? Ese es el criterio, ¿sí? Pero bueno, yo podría decir, finalizando con esta pregunta, que no diría que hay softwares malos. Yo diría que hay determinados softwares poco más avanzados y que se ajustan a determinadas necesidades, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros, yo intenté hacer una prueba de vuelco en SolidWorks en el año 2005, 2006, cuando me gradué, ¿sí? Y realmente, sí puedo decirlo abiertamente, mi tesis fue la primera en el país en la que se hizo al menos un intento de una prueba de vuelco. Logré hacer un impacto, sí logré que SolidWorks haga un impacto, pero tuve que simplificar muchísimo la estructura. Sí, hice solamente una sección de un bus, no hice un bus completo. Imposible hacer un bus completo en esa época, con ese nivel de manejo y con esa capacidad tecnológica de SolidWorks. Pero yo, por ejemplo, en esa época no tenía idea de las mallas. Ahí SolidWorks hace sus mallas y no pudo realizar el vehículo completo porque no pudo mallar, obviamente. Entonces luego fui descubriendo herramientas más avanzadas, más acorde a la necesidad que yo tuve, ¿sí? Tal vez SolidWorks sea todavía, o no sé, pero en ese momento era para piezas muy sencillas, analizaba piezas muy sencillas. Ahora probablemente tiene una mejor tecnología, pero hay herramientas que a mí me permiten más poder de simulación, ¿sí? Herramientas como HyperWorks, que yo descubrí en México. Descubrí realmente en el año 2005. Había en muchas tesis de Estados Unidos la palabra HyperWorks. Yo decía, ¿qué diablos es eso? No sé. Me metí al programa, era una cosa imposible. No había cómo descargarse, no había cómo manejar, ¿sí? Pero yo me quedé con esa pica, me quedé con esa duda. Y yo decía, yo quiero aprender a manejar ese programa. Por eso es que cuando apareció la oportunidad en México me fui. Porque yo sabía que en algún momento tenía que lograr hacer una prueba de vuelco de un bus, ¿sí? Me costó 2 años, me costó mucho sacrificio, me costó irme lejos de mi familia, ¿sí? Pero realmente ese sacrificio tuvo su recompensa, porque yo logré encontrar un software más acorde a mis necesidades, que son necesidades más complejas, ¿no? Entonces, de nuevo, ya para terminar con esta pregunta, pues realmente yo no creo que existan ni buenos ni malos, sino que definitivamente hay softwares para cada necesidad.
Y si ustedes tienen una necesidad muy compleja, pues ya sabemos que existe un software que puede lograr cubrir esas necesidades. ¿Ok? Perfecto. Una consulta de análisis topológico es un diseño generativo o diferente el concepto. Pregunta Marco Chiluisa Puyupaxi. A ver, si es que hay una similitud en concepto, sino que yo siento que la palabra diseño generativo le hace más justicia a la tecnología, ¿sí? Porque un diseño generativo genera una topología de un diseño optimizado. Entonces, fíjense ustedes que hay una concordancia casi 100% de los términos. Si nosotros somos semánticos 100%, si nosotros somos 100% semánticos, pues realmente tal vez haya alguna diferencia semántica entre optimización topológica, que es realmente optimización, como su palabra mismo lo indica. Yo lo aplicaría a conceptos, a diseños ya existentes, ya reales, ¿no? A eso optimizo. Pero si es que estoy partiendo de un concepto absolutamente desde cero, estoy haciendo un diseño generativo. Entonces, semánticamente yo pondría esa como diferencia, pero realmente son muy, muy similares los términos, ¿sí? ¿Dónde puedo ver en el anterior webinar? En YouTube está cargado en la página CoinUp, el canal CoinUp. Ahí lo puedes ver. También está en Facebook, como les ofrecí a los chicos de ASME. Y también este webinar se los ofrezco cargarlos. Simplemente denme un tiempito hasta poder llevarlo a internet, a un internet de banda ancha, porque en mi casa no tengo banda ancha, entonces no voy a poder hacerlo de manera rápida. A ver, Jairo Francisco Guerra nos pregunta, en el diseño de la bicicleta, ¿cómo pasaron al proceso de fabricación? En el caso del autobús se utilizó la forma física y luego sus vigas, pero en la bicicleta su forma final mantenía formas no tradicionales. ¿Cómo se llegó a ese modelo? Pues se llegó con impresión 3D en metal. Impresión 3D en metal. Hay un ejemplo que no pude ponérselos ahora, es igualmente un brazo robótico que una empresa alemana hace lo mismo, el mismo proceso. Y hubiera sido bueno, fíjense ustedes, me olvidé de ponerles ese ejemplo. Ahora que me acuerdo, se los debo para ponérselos o en el próximo webinar o en el canal de CoinUp de YouTube o en Facebook Ingeniería Avanzada Ecuador. Les ofrezco ponerles ese ejemplo. Es un ejemplo muy interesante. Es un ejemplo muy interesante que habla de que yo tengo igual un brazo robótico y en ese brazo robótico le pongo cargas y las cargas se ve que me da una forma no tradicional muy, muy, muy biológica y esa forma biológica yo la imprimo en 3D pero en metal. ¿Sí? Es un proceso muy interesante, muy bonito. Muchas gracias por la pregunta. ¿Sí? Habías hablado del enlace de descarga del programa para estudiantes. Sí, todo lo que mostré es del mismo programa, exactamente. Altair HyperWorks tiene estos módulos, Inspire Studio, todos estos módulos están en el software que ustedes pueden descargar. ¿Sí? Entonces, de nuevo, aprovechen, ustedes son estudiantes, para ustedes es gratis este software. ¿Sí? Hay muchas historias de éxito de estudiantes. Por ejemplo, conocí bueno, no lo conocí a él, pero conocí a sus compañeros de un chico de la San Francisco que se fue a hacer, imagínense, él tuvo que irse a Europa, me parece que fue Hungría. Él tuvo que irse a Hungría, imagínense ustedes, tuvo que irse a Hungría por un año y en Hungría descubrió que existía Inspire. Y en Hungría diseñó una bicicleta la cual presentó en el Congreso ASME del año anterior. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes, habiendo la tecnología en Ecuador, en Latinoamérica, él tuvo que irse a Hungría para descubrir que existía esta tecnología. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes aprovechen, ahora lo pueden hacer en sus casas, ahora que tenemos un poco más de tiempo, aprovechen, inclusive ya les paso el dato, el inicio de un curso de estudio, de Inspire Studio, un módulo muy sencillo, pero para aprender la parte inicial del programa está muy bien, que está gratuito en YouTube, en la página de CoinUp. En el canal de CoinUp está gratuito ese modulito, el primer modulito. ¿Sí? Entonces, aprovechen. ¿Por qué no aprovechan? Ustedes ahora tienen el tiempo, ahora todos tenemos un poco más de tiempo. Aprovechemos para aprender herramientas nuevas. Muchas gracias por la pregunta. Jefferson, el diseño generativo toma en cuenta el diseño paramétrico del equipo y estructura a simular. Con diseño paramétrico estamos hablando de un diseño CAD, ¿no es cierto? Y no, el diseño generativo a ese CAD lo malla. Como dije, el diseño generativo es elementos finitos, no es CAD. El CAD es CAD, el CAD es simplemente un dibujo. Los parámetros son parámetros geométricos, son parámetros matemáticos.
Pero si hablamos ya de elementos finitos, si ustedes no se acuerdan del webinar anterior, en el próximo les voy a poner un ejemplo más claro. Son puntitos que están puestos sobre la estructura. Dentro del diseño generativo son puntitos que están dentro de mi cubo, de mi espacio de diseño. Entonces, a esos elementos yo voy haciendo que pasen los esfuerzos, las líneas de esfuerzo, ¿sí? Entonces, no tiene nada que ver con los parámetros de diseño CAD. Lo que sí es que yo le puedo poner parámetros de diseño generativo, que sea simétrico, que si es que yo voy a construir a través de inyección, que tenga doble ingreso de inyección, cosas así, ¿no? Pero no confundamos los términos con CAD. Aquí estamos hablando de elementos finitos, 100%, elementos finitos, ¿ok? Muchas gracias por la pregunta. ¿El software tiene alguna validación de soldadura en estructuras? Validación de soldadura en estructuras. A ver, nosotros podemos simular de una manera muy fidedigna la soldadura en estructuras, ¿sí? Entonces, pero esto vendría a ser luego de un proceso de optimización, de un proceso de diseño generativo. Es decir, yo primero tendría que hacer el proceso de diseño generativo de mi estructura, luego diseñar las soldaduras y ahí sí validarlas, ¿sí? Como tal, no sé hacia dónde va la pregunta, si es que me estás preguntando que este software tiene validaciones AWS para soldaduras. Pues no, porque no es el fin fundamental simular soldaduras. Sí se hace simulación de soldaduras, pero ustedes saben que un software de elementos finitos es muy dependiente del usuario, del criterio técnico del ingeniero. Y esto es algo que también hablamos en el webinar anterior y siempre les voy a decir, en el próximo webinar también lo haré. Un software de elementos finitos es muy dependiente del criterio del ingeniero, ¿sí? El software, las compañías grandes, todas las compañías grandes, hablamos de SolidWorks, hablamos de ANSYS, hablamos de Altair, tienen procesos de control de calidad muy fuertes, ¿sí? Muy estrictos. Entonces, la calidad del programa, los resultados que el programa arroje, van a ser controlados por ellos mismos y por organismos de control. Entonces, en temas de programación, como son softwares comerciales que están muy controlados, pues nosotros podemos sentirnos tranquilos, sentirnos seguros. No así de un software libre que no sabemos quién controla y no sabemos cómo está funcionando. Pero el hecho de que yo, como diseñador, como ingeniero, pueda poner el tamaño de elemento o deba poner el tamaño de elemento, implica que ese software ya depende, o esos resultados dependen de qué tamaño de elemento puse, solamente por hablar de un parámetro, ¿sí? Entonces, el software no te puede decir que absolutamente siempre va a sacar los resultados adecuados con todos los tamaños de elemento en función del ensayo que se está haciendo. En otras palabras, cada tipo de simulación tiene su tamaño de elemento específico con el que funciona bien. Y es deber de ustedes como ingenieros determinar ese tamaño de elemento, ¿sí? Si es que ustedes le pusieron un tamaño de elemento superior o un tamaño de elemento inferior, esos resultados tienden a no valer o definitivamente no sirven, ¿sí? Así de claro. Entonces, no podemos decir que siempre está validado para soldaduras. No, porque depende de el ingeniero cómo manejó ese software, ¿sí? Depende de qué criterios, de qué parámetros puso el ingeniero, ¿sí? Si es que el ingeniero se guió del criterio que nos decían hace 15 años, uy, póngale una malla más fina que de ley le da mejores resultados. Señores, mentira. Ya le dije esto en el webinar anterior. Mentira. Una malla más fina no necesariamente da mejor resultado. Ustedes como ingenieros tienen que hacer el estudio para averiguar si esa malla más fina realmente está dando mejor resultado o dio peor. Yo he visto casos y he probado casos en proyectos míos en los que un tamaño de malla muy fino da resultados más alejados de la realidad que un tamaño de malla medio o que un tamaño de malla grande. Sí, entonces ustedes como ingenieros son los responsables de eso, y al ser ustedes los ingenieros responsables de eso, pues evidentemente es una responsabilidad compartida con el software, y el software no va a poder decir, uy, siempre, en todo momento voy a poder asegurar mis resultados, porque no, el software no te pone una cadena para que solamente le pongas un tamaño de elemento, no, eso es criterio del ingeniero. Entonces, por eso es importante estudiar este tema, ¿no? Por eso es importante prepararse, hacer muchos cursos, hacer muchas prácticas. De nuevo, ahora que ustedes pueden, háganlo. Porque todo este tipo de criterios uno los va investigando, los va leyendo, los va adquiriendo y los va experimentando. Y los va adquiriendo como experiencia, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta a esa pregunta de Franklin Ferrufino. Muchas gracias por la pregunta.
Juan Peñafiel, ¿cómo calcula las uniones? Hay varias formas de calcular las uniones. Uniones perfectas, es decir, nodo a nodo, uniones unidas, o por contactos, por ejemplo, contactos entre superficies, contactos pegados, contactos deslizantes. Hay varias formas de cálculo, hay bastantes formas de cálculo de uniones en función del método de elementos finitos, ¿sí? ¿Cómo simula las uniones ya que son elementos de primer orden en fallar? Ya que son elementos de... o sea, las uniones es donde primero fallan. Ok, a ver. Las uniones son las partes en donde yo puedo verificar de manera fidedigna cómo está comportándose mi estructura, ¿sí? En la tesis que yo les conté que hice en universidad, utilicé un software que tiene solamente elementos unidimensionales. El software no es malo, ¿no? Obviamente, ese software se utiliza para hacer edificios, para diseñar puentes, pero tiene la desventaja de que en uniones no me presenta los esfuerzos. Entonces, como dije, si es que las uniones son perfectas, digamos, una soldadura realizada y considerada perfecta, una unión de nodo a nodo, yo puedo ver ahí en esa unión cómo se transmiten los esfuerzos, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja de, por ejemplo, un software que pueda hacer un mallado de elementos capa sobre una estructura o de elementos en 3D. Podemos hablar igualmente una clase completa de los tipos de elementos, ¿no? Pero ahí el criterio es el siguiente y muy rápidamente explicado. Si es que las medidas de lo que yo estoy simulando son las tres parecidas, o sea, largo, ancho y alto, son parecidas, tengo que utilizar una malla de elementos 3D, una malla sólida. Si es que una de las tres medidas es mucho mayor que las otras dos, ahí yo tengo la opción. La primera recomendación, nunca utilizar elementos 3D. ¿Por qué? Porque son muy caros computacionalmente hablando. Y tengo dos opciones, utilizar elementos 2D que vayan cubriendo a mi superficie o utilizar elementos 1D que yo vea solamente como una línea, pero que en sus parámetros tengan incluidos las propiedades del perfil en este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces, para el próximo webinar yo les ofrezco tener información explicativa a este respecto, ¿no? Porque ya vamos a hablar específicamente de unas mallas que nosotros hemos realizado. Entonces ahí les puedo explicar de una manera más cercana, más vivencial, con ejemplos prácticos y con nuestra experiencia, de qué es lo que sucede con estos tipos de elementos, ¿sí? Perfecto. Yo les quiero agradecer a todos por su tiempo, por su asistencia, por su atención, por las preguntas, por el interés. Realmente mi único objetivo es transmitirles lo poquito que sé, la poca experiencia que se tiene, la poca o mucha experiencia que se tiene, transmitirles y tratar de que ustedes también adquieran esta pasión por lo que les estoy mostrando. Ustedes van a verme muy vehemente explicando esto, van a escucharme muy vehemente, van a escucharme muy emocionado. Es porque realmente encontré lo que es mi pasión y es precisamente esto lo que les estoy explicando. Entonces, ustedes también encuentren su pasión. Esa es también el segundo mensaje que les quiero dejar ahora. Encuentren su pasión. Si es que es esta, pues bienvenido sea. Nosotros les podemos guiar en ese camino. Si es que es otra, pues búsquenla, pero asegúrense de tenerla y de que cada mañana ustedes se levanten pensando en lo que les apasiona y esa pasión sea el motor para que les impulse a ser mejores ingenieros, mejores profesionales y mejores personas cada día. ¿Sí? Perfecto, yo les agradezco mucho. Fernando, harás del cierre, si hay alguna otra pregunta adicional. De mi parte, muchísimas gracias de nuevo, estoy totalmente agradecido con ustedes. Muchísimas gracias, Jorge, a ti por tu tiempo, por tu excelente ponencia. Un tema muy interesante para nosotros quienes estamos todavía como estudiantes y que en verdad estamos buscando cuál puede ser nuestra especialización, y podemos ver que en el campo del diseño y el diseño automotriz hay una fuente que podemos aplicar. Muchísimas gracias, Jorge, y gracias a todos los asistentes. A ustedes, que estén muy bien, hasta la próxima. Y bueno, con Facebook hemos terminado ya con ASME. Con Facebook yo les ofrezco para mañana o pasado mañana ya tener lista este webinar como un aporte a esta situación de crisis, y para el conocimiento de todos lo vamos a subir de manera gratuita a nuestro canal en Facebook y a nuestro canal en YouTube. Entonces síganos en las redes y por favor no dejen de suscribirse
para obtener las actualizaciones de las cosas que estamos subiendo. Ahora, como digo, hemos tenido un poquito más de tiempo, entonces sí tenemos muchísimo más material para compartir, que lo vamos a ir subiendo en su debido momento y con su debida planificación. Entonces, yo a ustedes les agradezco por su tiempo y estamos en contacto.